Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos y ya estamos en el contacto telefónico con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, y muy buenos días a todos los auditores y auditoras de la radio. Ministro, está ya en suelo chileno porque usted viene llegando de una gira por Brasil y Colombia, ¿no? No, todavía no Ah, regreso, todavía no. regreso hoy por la tarde. Todavía tenemos agenda el día de hoy acá en Bogotá, junto con la ministra de Justicia de Bogotá, con la ministra de Justicia de Colombia, que estamos realizando un trabajo bien intenso de colaboración mutua sobre el sistema penitenciario en particular. Ya vamos a ir con ese tema, pero me interesa preguntarle justamente ya que está en Colombia, porque dos de los involucrados en los delitos de los piratas de Aragua están allá en Colombia y ayer se aprobó su extradición. ¿Ha habido conversaciones con el gobierno colombiano para hacer esto más fluido, más fácil, de que finalmente se apruebe esta extradición y estas personas lleguen a Chile a ser juzgadas? Bueno, efectivamente, una de las cosas que estamos trabajando con el gobierno de Colombia tiene que ver con los procesos de extradición, también con los procesos de traslado de personas condenadas. Ahí tenemos acuerdos que suscribir, que estamos ultimando los detalles respecto a aquello. Y de hecho, el día de ayer yo estuve precisamente en la cárcel de La Picota, donde se encuentran estas personas, también porque vengo con una delegación de Gendarmería de Chile, que estamos trabajando también temas de inteligencia penitenciaria junto con el gobierno colombiano para poder obtener los perfiles, los contactos que tuvieron acá, es decir, un conjunto de información de inteligencia penitenciaria para estar preparados para el momento de los traslados. Ya, pero ¿de qué manera el gobierno colombiano podría colaborar para que esto se hiciera de una manera más expedita? Bueno, ellos tienen su proceso interno Claro. de su procedimiento interno, ellos saben que para nosotros es muy relevante que estas personas puedan estar prontamente en nuestro país con el objeto de que enfrenten a la justicia. Y eso es una de las cosas que conversamos el día de ayer con la ministra. Ella me explicaba cuáles son los distintos aspectos que involucra el proceso de extradición respecto de ellos, y que tienen el compromiso de agilizarlo lo más posible, entendiendo de que es un proceso además que en el caso de ellos también depende de la Corte Suprema colombiana, del Claro, Tribunal Supremo. hay todo un área que, por supuesto, lo lleva la justicia colombiana, pero también hay una parte administrativa en todas las extradiciones. Y usted, al menos, entiendo entonces que conversó con las autoridades del gobierno colombiano y ellos se han comprometido. O sea, esto va a ocurrir entonces, ministro. No hay ninguna posibilidad de que estas personas no sea denegada su extradición o podría haberla. O sea, si es que la, la justicia de acá, en el fondo de Colombia, da el ok con la extradición, no debería haber ningún inconveniente y debería ser más bien expedito. ¿En qué plazo? Nosotros tenemos, es que eso es lo que depende de parte de ellos, en el fondo. Tienen un proceso regular de extradición, ese proceso tarda algunos meses. Nosotros lo que estamos comprometidos de parte del gobierno es en todo lo administrativo agilizarlo, pero además tener una colaboración, sobre todo en temas de inteligencia penitenciaria, cómo esto se puede desarrollar de buena forma con el objeto de que nosotros tengamos todos los datos del paso que él tuvo acá en la cárcel de La Picota en Bogotá. Perfecto. Y ministro, y cuéntenos un poco de lo que se ha aprendido, lo que usted ha aprendido, lo que ha visto, que nos pudiese ayudar a nosotros en nuestro sistema carcelario en Brasil y Colombia. ¿Qué están haciendo ellos, que ya tienen experiencia en estas bandas de crimen organizado como las que nosotros estamos sufriendo ahora en Chile, para poder hacer, primero, que las cárceles sean seguras y dos, que no se sigan cometiendo delitos desde esos recintos? Sí, tanto en el caso de Brasil, efectivamente tiene una experiencia larga en máxima seguridad, en el abordaje de personas que son los líderes de la banda de crimen organizado en Brasil. En el caso de Colombia tienen una experiencia diferente en este ámbito. Yo creo que en ambos casos lo principal es que tanto lo que está haciendo nuestro país como lo que están haciendo tanto Brasil como Colombia son experiencias que están confluyendo, es decir, que van hacia los mismos lugares y estamos tomando medidas relativamente similares. Por cierto, en el caso de Brasil, con mucho más tiempo de desarrollo, ellos ya llevan bastante más tiempo abordando estos temas. Y quizás lo principal de esta visita ha sido, por cierto, ciertas prácticas que nosotros vamos a evaluar, de adoptar, cuestiones que tienen que ver con el régimen especial en el caso de máxima seguridad, cuestiones que también tienen que ver con
protocolos respecto a cómo abordar ciertas situaciones al interior del régimen de máxima seguridad, pero además también una cuestión que ha sido muy importante en esta visita tiene que ver con los contactos que estamos realizando para implementar medidas conjuntas. Con ambos países vamos a avanzar, ya sea bilateral como quizás multilateralmente con ellos dos, más rápido que con otros países para intercambiar información penitenciaria. Eso es crucial para todos, para nuestros sistemas, porque tenemos mucha información que podemos compartir en los países respecto a líderes de bandas criminales que han tenido pasos por distintos sistemas penitenciarios y ¿Ya? que su paso por esos sistemas penitenciarios es relevante para saber nosotros cómo enfrentar cuando lleguen a nuestro sistema penitenciario. Eh, Además, también tenemos información que puede ser muy útil respecto a personas que estuvieron en el sistema penitenciario, que entran como extranjeros indocumentados a nuestros países y que por ende, como entran como extranjeros indocumentados, no necesariamente tenemos la información de que tuvieron paso por un sistema penitenciario previo, ¿ya? Ujú. Entonces, ese intercambio de información es crucial para la clasificación, para la segmentación y también para los trabajos penitenciarios. Y en materia de inteligencia penitenciaria, con esto cierro, ¿Ya? en materia de inteligencia penitenciaria, ¿con quiénes ellos estuvieron en la cárcel? ¿Con quiénes tuvieron contacto? ¿Quiénes los fueron a visitar? ¿Qué relaciones construyeron en la cárcel? ¿Cuál fue su comportamiento? Eso es oro, por decirlo de alguna forma, para la inteligencia penitenciaria. Eso es algo que también estamos viendo los mecanismos. Esperamos, tanto en el caso de Brasil, los presidentes se van a juntar el 22 de abril y quedamos con el ministro Lewandowski, que es el ministro de Justicia de Brasil, de que los presidentes tengan un acuerdo que suscribir en materia penitenciaria. Y en el caso de Colombia, nuestros presidentes se van a juntar en el mes de mayo y también quedamos con la ministra de Justicia de que nuestros presidentes tengan un acuerdo que suscribir con el objeto de realizar todos estos trabajos conjuntos. No tiene que ver directamente con su cartera, pero hubo conversación en respecto de, por ejemplo, los migrantes ilegales colombianos que están en nuestro país. Claro, no tiene que ver efectivamente con nuestra cartera, pero sí tiene relación en el sistema penitenciario. Una de las cosas que, para que la ciudadanía lo sepa, cuando un inmigrante indocumentado en nuestro país comete un delito, esa persona, como obviamente no tiene documentos, es enrolada en la cárcel. Y se hacen las consultas, pero como eventualmente no sabemos, incluso esa persona puede decir, mire, yo soy venezolano, soy colombiano, soy etcétera, de X país, se hace un enrolamiento respecto a esa persona, ¿ya? Pero el intercambio de información, una vez que nosotros hacemos el enrolamiento con sus datos biométricos, lo podemos enviar a los sistemas penitenciarios con el objeto de que ellos nos digan, porque ellos también hacen un enrolamiento biométrico, entonces que ellos nos digan si efectivamente han tenido pasos por sistemas penitenciarios previos. Entonces, en ese sentido, claro, no tiene que ver directamente con la inmigración, pero en el ámbito penitenciario es muy relevante. Solo para que la ciudadanía lo sepa, nosotros tenemos en nuestras cárceles casi 2.600 extranjeros de nacionalidad colombiana. Entonces, la forma en que trabajemos en conjunto, por ejemplo, con algo que no tenemos con Colombia y que esperamos que nuestros presidentes puedan suscribir en mayo, que es el traslado de personas condenadas, es decir, que las personas que nosotros tenemos condenadas en Chile puedan cumplir luego su condena en Colombia, eso es algo para nosotros muy relevante, ya que 2.600 personas que eventualmente podamos trasladar a Colombia, para nosotros es muy relevante en términos de la sobrepoblación que tenemos. Ya, o sea que, porque muchas veces los países quieren soberanamente que ciertos delincuentes cumplan pena en su país, pero en el país de donde cometieron los crímenes, pero ustedes prefieren que por el tema de la congestión que hay en las cárceles vayan a cumplir pena a sus países de origen. Bien, nosotros tenemos estos acuerdos, el acuerdo de traslado de personas condenadas es un tratado internacional que se suscribió en Estrasburgo, en general está en casi todos los países, Colombia no está, Ya. ¿ya? Entonces con Colombia no tenemos esta herramienta. Entonces es una herramienta relevante, ¿no? Efectivamente pueden haber personas condenadas que nosotros preferamos que cumplan su condena en Chile, ¿ya? Pero hay otras, usted comprenderá que las 2.600 personas no son líderes de bandas criminales, entonces hay personas que tienen un perfil criminal más bajo y que perfectamente puede ser mucho más útil para ambos países e incluso para la persona cumplir su condena en el país de origen. Ujú. Dado el hacinamiento, ministro, que ya todos conocemos que es un problema en las cárceles chilenas, está en conversación, en discusión, en planificación, la construcción de más recintos penitenciarios.
Usted tiene no sé si fue tema de conversación también, la seguridad interna en las cárceles. Yo no sé si usted Mm. tiene una cifra ya de cuántas personas o cuántos reos murieron al interior de recintos penitenciarios el año 2024. Sí, tenemos ese antecedente, murieron 48 personas ¿Ya? al interior de los establecimientos penitenciarios. Esa cifra es una cifra en términos de tanto de números como de porcentaje muy lamentable. Nosotros estamos muy preocupados por aquello. Sin Perdone, embargo, una cifra esos similar, 48, perdón, esos 48 fallecidos tienen que ver personas que fueron asesinadas por otros o se suicidaron. no, son personas que mueren en contexto de violencia al interior de los establecimientos penales de nuestro país. ¿Ya? ¿Se le ¿Ya? podría sumar los Eh, suicidios a esa cifra entonces? claro, hay personas que se suicidan, personas que mueren por causas naturales, personas que Claro. tienen enfermedades. O sea, efectivamente, uno puede, nosotros tenemos las cifras desagregadas respecto a la causa de muerte, ¿ya? Pero por riñas, por hechos violentos, murieron 48 personas. ¿Ya? Para nosotros es una preocupación, ¿ya? De hecho, una de las cosas que hemos estado viendo precisamente en esta visita es cómo controlar de mejor manera a la población, entendiendo que los sistemas penitenciarios en general tienen este problema. Ya no es un problema solo en nuestro país, es Claro. un problema en general de los sistemas penitenciarios que lamentablemente tienen mucha violencia en su interior. Entonces, por ejemplo, los elementos prohibidos juegan un papel muy lamentable en el sentido de que son precisamente a través de los cuales se cometen estos delitos, ¿ya? Entonces, es una cifra, para que la ciudadanía lo sepa, relativamente similar a la de los años anteriores, ¿ya? Y nuestro país, en términos porcentuales, ha ido disminuyendo la cantidad de personas que mueren. Digo en términos porcentuales porque esto siempre se contrasta con la cantidad de personas que están privadas de libertad. Ujú. ¿Ya? Entonces, hace 5 años la tasa era de aproximadamente un 1%, o sea, de un 0,1%, actualmente es de un 0,06%. ¿Ya? Es decir, disminuyó en razón de lo que había ocurrido hace 5 años atrás y las tendencias que teníamos. Pero, sin embargo, para nosotros es una preocupación. Ojalá no tuviéramos ninguna muerte en situación de riña. Eso efectivamente es un problema de control de ciertos establecimientos penitenciarios en su trato interno, y es un aspecto que, por cierto, hay que mejorar considerablemente dentro de nuestra institución. ¿Y qué se va a poder y qué no se va a poder hacer en el ámbito de gendarmería, en el ámbito de las cárceles chilenas, con los recortes que se hicieron en el presupuesto, que entiendo que alcanzan los 11.000 millones de pesos? Bueno, en el caso de Gendarmería, solo, o sea, se exceptuó de la rebaja, ¿ya? ¿Ya? En el caso de Gendarmería, no es debido a que la ley exceptuó directamente a las policías y Gendarmería, se exceptuó de la rebaja, ¿ya? Ya. Lo segundo es que, bueno, nosotros tenemos un plan de infraestructura penitenciaria que tiene un efecto, por así decirlo, por ejemplo, en los aspectos de comportamiento en su interior, porque cada vez que aumenta la sobrepoblación hay más conflictos que son bastante obvios, porque en el fondo las personas tienen menos espacio y como tienen menos espacio, tienen más conflictividad interna. Entonces, Ujú. no tener sobrepoblación es algo muy importante para tener establecimientos penales más seguros. Entonces, nosotros, en materia de infraestructura penitenciaria, tenemos un plan maestro de infraestructura penitenciaria, que es un plan muy importante en términos de magnitudes, es de una magnitud muy significativa. Son 12.000 plazas nuevas más 1.600 plazas que vamos a rehabilitar. Son aproximadamente 14.000 plazas que ya tenemos financiadas, que tenemos algunas ya en operación, otras en desarrollo, además tenemos 14.000 plazas más en estudio, ya que todavía no tenemos financiamiento para esas otras 14.000, pero se encuentran en estudio. Es decir, el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene un plan maestro de infraestructura penitenciaria que significa una de las habilitaciones de plazas más importantes que ha tenido la historia de nuestro país reciente, ¿ya? Entonces, estamos hablando en términos de recursos de 1.200.000 millones de pesos, es decir, 1.200 millones de dólares. De hecho, nosotros ayer lo presentábamos acá en Colombia y nos decían, bueno, esto es una cosa gigante, Mm. efectivamente, de una magnitud muy importante. Para ustedes también, para que la ciudadanía lo aquilate, significa más o menos lo que está haciendo Inglaterra para resolver su problema penitenciario. Es decir, esto es un plan muy significativo. Eso
se traduce? Se traduce en ampliaciones de establecimientos penales, se traduce en habilitación de nuevos establecimientos penales, se traduce en la construcción de 2 establecimientos penales nuevos. En la habilitación, por ejemplo, nosotros ya estamos habilitando la nueva cárcel que inauguramos junto con el presidente en enero de este año, que es el nuevo complejo penitenciario de Talca, que tiene 2.320 plazas para su habilitación, y estamos ya habilitando, es una habilitación progresiva, es decir, durante este año esas 2.320 plazas se van a poblar. Y además este proyecto o este plan tiene 2 nuevas cárceles, que es la cárcel de Calama, que está durante este semestre deberíamos tener el diseño, ya nos deberían entregar el diseño para empezar la construcción, y la nueva cárcel de Copiapó, que iniciamos ya la licitación para el diseño y construcción juntos, para disminuir los plazos, ¿ya? Ahí innovamos porque generalmente una de las cosas por las que se tardan los proyectos es que se hace primero el diseño y luego la construcción. En este caso nosotros llevamos la licitación conjunta tanto del diseño como la construcción, con eso nos ahorramos más o menos como 1 año de lo que cuesta o de lo que tarda construir un nuevo establecimiento penal. Oiga, a propósito de ampliación de cárceles, una que va a tener que ampliar es Capitán Llaver, ¿no? Ayer la Corte de Apelaciones envió a Capitán Llaver también a Álvaro Jalaf. Yo no sé cuántas personas caben en Capitán Llaver, porque vemos que todos están ingresando personas que están siendo formalizadas por delitos económicos, pero no sé cuál es el tope de gente que puede estar ahí. Sí, Capitán Llaver es un anexo de un establecimiento penal que está ahí, que es el recinto de máxima seguridad. En ese anexo, me puedo equivocar en 1 o 2, pero creo que caben 16 personas. Y entiendo que teníamos 12 o 13 hasta el día de ayer. ¿Ya? Nos quedan un par de cupos. Pero no tenemos ningún plan de ampliación de Capitán Llaver. No es prioridad para nosotros. Me imagino. Es decir, que las personas que cometen delito económico o de alta connotación pública cometen algún delito y Capitán Llaver ya no tiene cupo, bueno, van a tener que ingresar a algún establecimiento penal de regular, con, por cierto, todas las medidas de seguridad para que se encuentren en un módulo en el que no tengan o no corran riesgo para su integridad. Pero no tenemos ningún plan de ampliación de Capitán Llaver. Nosotros estamos concentrados en, por así decirlo, ampliar las cárceles comunes, que es donde tenemos la mayor cantidad de sobrepoblación. Perfecto. Y terminar en algún minuto con la diferencia o la discriminación que se hace con las mujeres, ministro, en este mismo sentido. Me han preguntado bastante eso. Nosotros, cuando iniciamos el gobierno, comenzamos un plan de condiciones penitenciarias para las mujeres privadas de libertad. ¿Por qué? Porque las mujeres, que son aproximadamente un 9% de la población femenina, o sea, de la población total de las personas privadas de libertad, tienen una situación que muchas veces se invisibiliza dentro del sistema penitenciario. Entonces, ¿cuál fue nuestro foco? Ver cuáles son las brechas y ver dónde poner los acentos. Y ahí la principal brecha que nos plantearon no solo los distintos organismos de protección de los derechos humanos, sino que también los tribunales de justicia, fue las mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas o con hijos menores de 2 años que están con sus hijos dentro de la cárcel. Entonces nosotros iniciamos un plan muy importante de infraestructura en ese ámbito. Con eso remodelamos el Centro Penitenciario Femenino San Joaquín, inauguramos la nueva cárcel de mujeres para mujeres en Bulnes, en la región de Ñuble, y hemos realizado mejoras en los distintos establecimientos penales para mujeres con el objeto de abocarnos a esa población. El año pasado, si mal no me equivoco, en el mes de junio, salió el caso de Leonarda Villalobos, y a raíz de eso se comenzó a discutir por qué ellas no tenían una cárcel, por así decirlo, similar a Capitán Llaver. Lo que nosotros hemos planteado es que nuestra prioridad ha sido las mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos menores de 2 años. Por ahora tenemos un caso, no sé, tener una cárcel por un caso no es tan razonable. Leonarda Villalobos puede cumplir en el módulo en el que está sin tener o sin temer por su seguridad, que es lo relevante, en el módulo en el que está San Miguel, y vamos a ir evaluando, pero por ahora nuestro foco está en las mujeres embarazadas y con hijos menores de 2 años que están lamentablemente dentro de la cárcel. Oiga, y finalmente, y ya se nos acabó totalmente el tiempo, pero ayer el presidente Boric dijo algo bien importante, y es que si se confirma la participación de alguna autoridad del gobierno venezolano en el caso Ojeda, van a recurrir a la Corte Penal Internacional.
No sé si el Ministerio de Justicia lleva ese tema o qué participación va a tener usted en esa materia. No, eso es algo que lleva la Cancillería. ¿Ya? La Cancillería es la que hace las presentaciones en razón de lo que el presidente defina. Nosotros eventualmente se nos puede pedir asesoría, principalmente por nuestra expertise en la materia. Sin embargo, es un tema que lleva directamente la Cancillería. Que lleva la Cancillería. Pero usted, en todo caso, como Ministerio de Justicia, estarían Sí. de acuerdo con recurrir a la Corte, de acuerdo a lo que diga la investigación de la Fiscalía. O sea, en esto hay que ser muy claro, el presidente de la República es quien lleva la relación internacional y define los cursos de acción de nuestro país conforme a lo establecido en la Constitución. Nosotros lo hemos planteado, en el caso de que se confirme que hubo participación de un gobierno extranjero, de autoridades extranjeras, en un crimen cometido en nuestro país, es una situación gravísima. Y si eso se confirma por los tribunales de justicia, que son al final los que tienen que confirmar la investigación que lleva adelante la Fiscalía, para nosotros nos parece que no solo es gravísimo, sino que nuestro país tiene que utilizar todas las herramientas que nos entregue tanto el derecho interno como el derecho internacional para dar una respuesta muy clara y contundente de que este tipo de situaciones no las vamos a aceptar dentro de nuestro país. Muy bien, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, gracias por conversar con nosotros y que tenga un buen regreso a Chile, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central.